muy halagüeña en Wall Street después de conocer estos datos. Me parece que ya tenemos a Mark Rivers disponible ya para el análisis de ese dato. Mark, cofundador y CEO de BlackBerry, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Mark, ¿qué te ha parecido este dato? Al final es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero siempre decimos que el dato de inflación mayorista es un dato que quizá nos sirva como un indicador adelantado de lo que va a pasar. Powell decía que la desinflación ya había empezado. No sé si más bien ha acabado. O sea, es todo lo contrario a lo que dice Powell. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que vamos conociendo datos y que ese punto en el que veamos una caída de la inflación que empiece ya a revertir, es decir, que la desaceleración empiece a tomar su cauce, pues es normal porque tiene que haber ciertos rebotes en este proceso de desinflación y que eso va a generar muchas dudas. El tema es si eso va a ser sostenido en el tiempo o no, que es un poco la duda que podemos llegar a tener, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué pasa. Desde luego, ya, como te decía, los datos empiezan a amortiguar, como hemos conocido esta semana, la caída de la inflación, pero también hay datos positivos en la parte macroeconómica que están ayudando a pensar que el soft landing se impone, ¿no? Entonces, en esa balanza hay que medir qué es más importante, si que la economía se aguante bien con un soft landing o que la inflación pues se sujete en ese umbral del 2%, que nosotros tenemos muchas dudas, la verdad. Bueno, lo cierto es que, Marc, las expectativas de inflación han vuelto a subir, es cierto. Y, por ejemplo, antes les mostrábamos a los espectadores un gráfico de Bank of America donde vemos cómo los swaps de inflación de nuevo están volviendo a subir. Y ven una inflación a un año, es decir, a 12 meses, en el 2,8%. Antes la veían en torno al 2%, ya consiguiendo el objetivo de la Reserva Federal. Te decía justo al principio, ¿crees que se ha equivocado Jerome Powell al decir que la desinflación ha empezado justo cuando parece que estamos viendo ya los últimos coletazos? Vamos a ver, la verdad que tiene todo el sentido lo que dices y que puede ser, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser prudentes también e ir evaluando más datos para que efectivamente, no, quiero decir, podemos ver rebotes en el camino, ¿no? Y a lo mejor el rebote puede llevar a que la inflación siga en esa tendencia bajista sin que se perturbe eso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la Reserva Federal pues va a ser muy comedida también en dar pasos en falsos en un sentido o en otro, y si ahora la apuesta es moderar un poco el discurso para ver si esa desinflación continúa, pues bueno, pues a lo mejor esos rebotes los tendremos que mirar con mucho tacto. Nosotros, como te decía antes, somos muy cautelosos con este proceso de desinflación. Pensamos que es muy complicado que volvamos a un entorno del 2% de inflación y que probablemente la Reserva Federal va a tener que ver si la economía es capaz de sujetarse y avanzar en un entorno de inflación del 2,4%, ¿no? Y en ese entorno de inflación cambiar el objetivo de inflación a algo más realista. Yo creo que es el hito y que, como estamos viendo, la inflación le está costando ya moderar su ritmo, ¿no? Es decir, que estamos viendo cómo la inflación le está costando, pero hay que ver si es un rebote en el camino bajista o que ya en estos niveles le va a costar más a la Reserva Federal controlar la inflación. Me ha parecido muy interesante esto último que acabas de decir, Marc, de cambiar el objetivo de la inflación. Claro, siempre hablamos de la credibilidad que tiene un banco central, en este caso la Reserva Federal, o hablamos también del Banco Central Europeo, sobre todo con eso último que hizo Lagarde, de avanzar cuánto iba a subir los tipos un mes y medio después, cuando no suele ser habitual, sobre todo con ese enfoque reunión a reunión que ha tenido el BCE. Pero claro, hablabas de cambiar el objetivo de la inflación. Entiendo que en tu opinión es lo que debería hacer la Fed, pero ¿es factible que lo pueda hacer Powell? Es decir, ¿no crees que a lo mejor supondría un poco recular y reconocer la derrota? Sí, pero fíjate que hay dos posibilidades importantes. Una, que todo vaya bien, es decir, que tengamos un soft landing, que tengamos una desescalada de la inflación y que todo eso además se solape con un mercado laboral que no genere tensiones en la reivindicación que estamos viendo hoy sindical en cuanto a la mejora de la retribución salarial, ¿no? Y, lógicamente, ese entorno de baja inflación que hemos vivido en el último ciclo económico, que dura más de una década, viene dado precisamente por unas condiciones del mercado laboral muy buenas, especialmente también en las economías emergentes, que permiten moderar a través de bajos costes laborales los precios. Y eso es desinflacionista, ¿no? Claro, si todo eso está revirtiendo en un escenario en el que ya estamos viendo en todos lados esa reivindicación salarial, ¿no? Y esos costes laborales suben, es muy difícil que veamos un entorno
desinflacionista. Y además, lo que te comentaba hace unos días, de lo que estamos viendo en los gobiernos, que son capaces ahora de respaldar los préstamos y convertir, por lo tanto, dirigir, mejor dicho, la creación de moneda a través de la urgencia, la guerra, el COVID, etc. Y esos préstamos con garantía del Estado sirvan a las empresas para invertir y al Estado para canalizar en aquellos sectores productivos que les interesa. Todo eso significa mayor impacto en la economía de dinero que llega en forma de M3 a través de los préstamos y eso también es inflacionista, con lo cual es muy complicado que todo se junte a que vaya tan bien que la Reserva Federal vuelva al cauce anterior en el nivel de deuda que estamos, ¿no? Y por lo tanto ese nuevo enfoque y ese nuevo escenario macroeconómico que pinta a un escenario más estructural que coyuntural, pues es algo que todos los analistas debemos de contemplar, porque a nivel de inversión cambia totalmente el escenario de los activos que pueden beneficiarse más de este nuevo entorno, y los datos que estamos viendo pues efectivamente muestran ya ciertas dificultades para ir conteniendo más la inflación. Pero creo que es todavía temprano para poder afirmar que este escenario se va a imponer, ¿no? Bueno, pues Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear, como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Igualmente, un placer a todos. Bueno, vamos con más datos macroeconómicos que hemos conocido a las 2:30 de la tarde, entre ellos las nuevas peticiones